Hola, ¿cómo están? En este video vamos a estar trabajando con asíntotas horizontales y verticales de funciones. Vamos a comenzar con algunas ideas, luego vamos a dar las definiciones y continuaremos con algunos ejemplos. Bien, veamos aquí. Tenemos el gráfico de una función. Ahí está, este es el gráfico de la función. Tenemos una función la que conocemos. Esta es una función exponencial. Y ya teníamos la idea de que este gráfico hacia más infinito se parece a esta recta horizontal que pasa por el 1 de i. Otra idea, otra función. Por ejemplo, tenemos esta función. Esta función es un cociente de dos polinomios. Aquí en verde está el gráfico de esta función. Y de nuevo, tanto aquí en más infinito como en menos infinito, los gráficos, perdón, el gráfico de la función y la recta se parecen. Alguna particularidad, por lo menos para ver gráficamente, esta aparentemente se va apareciendo por debajo y aquí la cruzaría por aquí y después se empieza a aparecer por encima. Bueno, en este caso ya esta función, que también es un cociente de polinomios, si observan el denominador, se hace 0 en 1 y en menos 0,5. Y aquí, bueno, sucede algo parecido al caso anterior. El gráfico hacia más infinito y hacia menos infinito se parece a esta recta horizontal que pasa por, bueno, aparentemente 1,5. Y también cercano a 1, por derecha y por izquierda, el gráfico también se parece a esta recta vertical. Si me acerco por derecha, se va hacia menos infinito y si me acerco por izquierda se va hacia más infinito. Esto es en menos 1, perdón, en 1 y en menos 1 medio. El gráfico en x menos 1 medio, las imágenes se parecen a una recta vertical. Bueno, esta es otra función conocida, la función tangente de x, y en infinitos valores se parece el gráfico a una recta vertical. Bueno, en pi sobre 2, en 3 medios de pi, en 5 medios de pi, en 7 medios de pi, bueno, en menos pi sobre 2, menos 3 medios de pi. O sea, un impar sobre 2pi. El gráfico se parece por izquierda y por derecha a esta recta vertical. Por derecha se va haciendo hacia menos infinito y por izquierda se va haciendo hacia más infinito. Por ejemplo, por izquierda y por derecha de pi sobre 2. Y aquí tenemos otro caso de otra función cuya, bueno, fórmula es esta. Aparece una exponencial, no es de las habituales porque no es una combinación lineal de la exponencial. Y aquí podemos ver que en x igual a 1, las imágenes se van pareciendo en una recta vertical y cuando vamos a menos infinito, el gráfico se parece a esta recta que pasa, bueno, por 0,4. Vamos a ver bien por dónde pasa. Y para el caso de más infinito, se acerca a 0, ¿no? La recta horizontal que tiene fórmula o ecuación y igual a 0. Bien, aquí tenemos esta, seno de x cuadrado sobre x cuadrado, la fórmula. Y en este caso, bueno, algunas cosas es que, por ejemplo, no tiene, esta fórmula no puede ser usada para x igual 0, ¿no? Lo mínimo natural de esta función serían los reales menos el 0. Y de nuevo, desde el infinito, el más infinito o el menos infinito, el gráfico de la función se va apareciendo esta recta, bueno, de alguna forma bastante particular, ¿no? Como tanto por arriba como por debajo, pero cada vez se va pareciendo más a esta recta. Entonces, la idea es que estos ejemplos que pusimos aquí muestren justamente una variedad de situaciones posibles para las cuales podemos decir que el gráfico de una función se parece a una recta horizontal o a una recta vertical. Bueno, a partir de esto, algunas cosas que podemos pensar, que las asíntotas verticales
u horizontales de una función son rectas verticales o horizontales a las cuales su gráfico se le parece en el infinito. Vimos que hay distintas maneras en que el gráfico se parece a una recta y usaremos la noción del límite para definir asíntotas verticales y horizontales de una función. Bueno, la definición, por ejemplo, esta primera. Diremos que y igual a b es la ecuación de una asíntota horizontal de una función f, si y solo si, o el límite cuando x tiende a más infinito de f de x es igual a b, o el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es igual a b. Alguno de los dos o los dos a la vez, ¿no? Y igual a b significa, bueno, y es la variable o la coordenada y, vale un número b fijo. Por eso esta es la ecuación, y igual a b. Es decir, una recta es un conjunto de puntos, los puntos en el plano los podemos simbolizar con un par ordenado, x, y. Al decir que la ecuación es y igual a b, estamos diciendo que puede ser cualquier x, pero la coordenada y tiene que valer b. Entonces eso coincide con una recta horizontal. Entonces, si el límite cuando x tiende a más infinito de la función da b, o cuando el límite es cuando x tiende a menos infinito de la función da b, en ese caso vamos a decir que hay una asíntota horizontal y la ecuación es y igual a b. Diremos que x igual a es la ecuación de una asíntota vertical de una función f, si y solo si el límite cuando x tiende a por derecha de la función es más infinito, o el límite cuando x tiende a por izquierda de la función es igual a infinito. Aquí pongo infinito así porque podría ser tanto más infinito como menos infinito. Podría ser que solo por derecha tenga límite más infinito, entonces va a haber una asíntota vertical. Podría ser que solo por izquierda tenga límite más infinito o menos infinito, entonces de todas formas va a haber una asíntota. Podría ser que tanto por derecha como por izquierda el límite sea más infinito en los dos casos, o menos infinito en los dos casos, o en uno más infinito y en otro menos infinito. En cualquiera de esas situaciones va a haber una asíntota vertical y la ecuación es x igual a, similar a como dije antes, los puntos del plano xy, los puntos xy del plano que cumplen que la coordenada de x vale un punto a fijo, un número a fijo, perdón, corresponden a, a los puntos de una recta vertical que pasa por x igual a y puede valer cualquier cosa. Una observación en relación con la primera definición es que la definición, así como está dada, permite buscar las asíntotas horizontales solamente hallando esos límites. Es decir, tengo la función, por ejemplo, supongamos que tengo la expresión de esta función, calculando este límite, si me da el número b, o calculando este límite, si me da el número b, ahí tendré una asíntota horizontal. Como vimos en algún ejemplo, podrían ser distintos, o sea, podría tener dos asíntotas horizontales, hacia más infinito una, hacia menos infinito otra. No podría ser, como el límite es único, no podría suceder que ocurra que para más infinito haya dos asíntotas horizontales, ¿no? En el caso de la otra definición, notar que esta definición no nos permite buscar las asíntotas, aunque sí verificar si suponemos que tenemos alguna. ¿Por qué? Porque aquí lo que tenemos que hacer es, si conozco que x igual a es una asíntota, entonces puedo calcular este límite y ver si efectivamente me da infinito, o puedo calcular este límite y ver si me da infinito. Es decir, yo ya tengo que tener de antemano este candidato a número a, distinto a lo que pasaba antes. Esto se debe a que necesitamos de antemano el candidato a, lo que estaba diciendo recién. ¿Quiénes son candidatos entonces? Aquellos valores de a que son del dominio de f, en donde la función sea discontinua, o aquellos valores de a que no forman parte del dominio de f, pero que son bordes del dominio. Por ejemplo, ahí no, podría no estar definida justo en a, y a izquierda y a derecha de A sí estar definida, entonces ese es un candidato posible a ser asíntota vertical. Quizás no la sea, pero es un candidato. O solamente está definida a derecha de A, y en A no está definida, eso es un candidato. Bien, algunos ejemplos. Supongamos, bueno, la primera que teníamos, la función de reales en reales, cuya expresión es la que está allí. Entonces, veamos. Quiero calcular las asíntotas horizontales, así que voy a plantear el límite cuando x tiende a más infinito de f de x, o sea, el límite cuando x tiende a más infinito de esta expresión. Y esto es 1, ¿no? Porque sabemos que un medio a la x con x a más infinito, esto se acerca a 0. Así que algo que anda cerca de 0 sumado 1 va a dar 1.
¿Lo mismo está pasando para menos infinito? No, claro que no. Para menos infinito, un medio elevado a algo que se va a menos infinito se acerca a infinito. Sumado a 1 es más infinito. Entonces, sabemos de estas dos cosas que hay una única asíntota horizontal de ecuación y igual a 1. Como f es continua en todo R, no va a haber asíntotas verticales. Así que bueno, es lo que dijimos. Y igual a 1 es la asíntota. Es la ecuación de la asíntota horizontal. Otro ejemplo. Bueno, a ver este por ejemplo. Esta función, vamos a calcular el límite cuando x tiende a más infinito. En ese caso, es calcular el límite cuando x tiende a más infinito de esta expresión. Y acá podríamos, bueno, si se fijan, el numerador tiene límite más infinito, el denominador tiene límite más infinito, así que ambos son infinitos. Se cumplen al menos esta parte de las hipótesis del L'Hopital, así que en principio se podría, derivando, calcular L'Hopital. Yo lo voy a hacer de otra manera, pero por supuesto que se puede hacer con L'Hopital. Una posibilidad es manipular un poco la expresión, extraer x al cuadrado factor común tanto del numerador como del denominador. Del primer término queda 3, del segundo término queda 5 sobre x al cuadrado. ¿Sí? Ahí sería un menos, que quedó como pegadito. Y acá pasa algo parecido. Queda 2, queda menos 1 sobre x, más 2 sobre x. Podemos cancelar x cuadrado, total estamos viendo el más infinito, no estamos pensando en el 0, así que calcular este límite es lo mismo que calcular este límite. Y fíjense que 3 restado a algo que se va a 0, ¿no? Porque 5 dividido a algo que se va a infinito, esto anda cerca de 0. 3 restado a algo cercano a 0, tiene límite 3. Y 2 restado a algo que anda cerca de 0, tiene límite 2. Así que el cociente va a andar cerca de 3 medios. Eso se va a 0, eso se va a 0. Para el caso de menos infinito pasa algo parecido. No lo voy a desarrollar en este caso, pero no ojo con eso, no quiere decir que siempre que para un lado me da una cosa, para la otra también. Eso hay que analizarlo en cada caso, pero en este caso les digo que ya lo hice aparte y queda algo parecido. Chequenlo. En el caso de... Entonces, a partir de esto podemos decir que como la función f es continua en todos los reales, ¿sí? Y es continua básicamente porque es un cociente de polinomios y el denominador no tiene raíces reales, ¿sí? Nunca vale 0. Entonces es continua, no tiene asíntotas verticales. F tiene una asíntota horizontal de ecuación y igual a 3 medios, dado esto que encontramos arriba. Otro ejemplo más es este otro cociente de polinomios. Aquí el denominador de este cociente se hace 0 para menos un medio y para 1, por eso en el dominio natural no están. Entonces calculamos el límite cuando x tiende a más infinito de f de x. La idea es la misma que la anterior. Voy a ir un poquito más rápido. Y justo, bueno, en este caso volvió a quedar 3 medios. Y pasa lo mismo para el caso de menos infinito. Después lo revisan ustedes. Ahora, ¿quiénes son posibles candidatos a asíntotas verticales? Bueno, estos bordes del dominio, estos valores de que no están en el dominio. Menos un medio y 1. Cuando calculamos el menos un medio, observen que este numerador tiene límite menos 7 cuartos y el denominador tiene límite 0. Ese cociente, eso se va a infinito. A más o a menos. O por ahí quizás por derecha a más o por izquierda a menos. Bueno, es irrelevante. Va a infinito a los efectos de las asíntotas verticales. Y con la otra pasa algo parecido. ¿Sí? En el caso de 1, cuando x tiende a 1, el numerador tiene límite menos 2 y el denominador también tiene límite 0. Entonces el cociente se va a infinito. Entonces, esta función tiene una asíntota horizontal de ecuación y igual a 3 medios y dos asíntotas verticales de ecuación x igual a menos un medio y x igual a 1. Otro ejemplo es el de esta función. Notemos que el dominio natural de una función que tiene esta expresión, efectivamente los reales menos el 1, dado que el denominador se hace 0 cuando, bueno, las expresiones que se restan son iguales y las expresiones que se restan son iguales si esta vale e. Y esta vale e cuando x vale 1. Entonces calculemos el límite cuando x tiende a más infinito de f de x. Corresponde calcular el límite cuando x tiende a más infinito de esta expresión. Notemos lo siguiente. E elevado a algo que se va a más infinito va a más infinito. Así que cuando hacemos e restado más infinito, restado a algo que va a más infinito, es un número fijo restado a algo que es cada vez más grande.
Eso da cada vez más grande en valor absoluto, pero negativo. Eso va a menos infinito. Todo el denominador va a menos infinito. Entonces 1 dividido algo que va a menos infinito va a 0, como ahí dice. ¿Qué pasa en el caso de límite cuando x tiende a menos infinito? En ese caso tenemos que e a la x tiende a 0, ¿no? Cuando x va a menos infinito, e a la x va a 0. Así que algo que el denominador ese se acerca a algo que va a e, restado a algo que va a 0, eso da cerca de e. Así que finalmente entonces el límite es 1 sobre e, ¿no? Este denominador se acerca a e, así que el límite es 1 sobre e. Veamos el siguiente caso. El candidato entonces a asíntota vertical es en 1, dado que es el único valor que no forma parte del dominio. En el resto de los valores la función es continua. Y allí, en 1, el denominador se acerca a 0, así que efectivamente esto va a infinito, ¿no? Porque e a la x, bueno, ya lo dijimos antes, e a la x cuando x anda cerca de 1 anda cerca de e, y e restado algo que anda cerca de e anda cerca de 0. Entonces esta función tiene dos asíntotas horizontales, una tiene ecuación e igual a 0 y otra tiene ecuación e igual a 1 sobre e, y una vertical de ecuación x igual a 1. Bueno, y también tenemos este ejemplo, la función cuya fórmula es la que están viendo aquí. El único problema que aparece es cuando dividimos por 0, así que x no puede ser 0, x al cuadrado no puede ser 0, así que el dominio natural son los reales menos el 0. Límite cuando x tiende a más infinito de la función, para ver las asíntotas horizontales. Es el límite cuando x tiende a más infinito de esto. Observemos que el numerador tiene límite más infinito. No, perdón. A ver, el numerador, esto tiene límite infinito. Seno de algo que sea infinito en realidad no tiene límite, ¿no? Y el denominador tiene límite infinito. Vamos a reescribirlo de esta forma. ¿Sí? Fíjense que la expresión seno de x al cuadrado sobre x al cuadrado y es equivalente a 1 sobre x al cuadrado por seno de x al cuadrado. Y en este caso tenemos lo siguiente, tenemos que esta expresión tiene límite 0, ¿no? Cuando x va a infinito, 1 sobre x al cuadrado se acerca a 0. Y esta otra expresión es una expresión que está acotada, o sea, el seno de x al cuadrado para cualquier número x es un número que van a ser números que están entre menos 1 y 1 incluidos. Es una función que está acotada, su imagen no sobrepasa por encima ni por debajo cierto valor, particularmente 1 y menos 1. Entonces, hay una propiedad de los límites, que la podríamos llamar como 0 multiplicado por acotada, que se refiere a esto, que se refiere a que si una función tiene límite 0 y la multiplico por otra función que está acotada, que es una función que está acotada, ya sea que conozcas el límite o que no lo conozcas, pero independientemente de eso, sabes que está acotada, el producto de ambas va a tener límite 0. Así que usamos esa propiedad y decimos que este límite entonces es el caso 0 por acotada y eso va a dar 0. No importa quiénes son las dos funciones, salvo lo que acabo de mencionar. Para el caso de, de x tendiendo a menos infinito va a pasar algo muy similar y se los dejo para ustedes. Bueno, el único candidato posible a asíntota vertical, o mejor dicho, a formar parte de la ecuación de la asíntota vertical es el 0. ¿Qué pasa cuando x tiende a 0? Bueno, cuando x tiende a 0 es el seno de x cuadrado sobre x cuadrado. Si observan aquí, el argumento tiene límite 0, x cuadrado se acerca a 0, y el seno de algo que anda cerca de 0 anda cerca de 0. Y aquí también, ¿no? X cuadrado se acerca a 0, así que esto es un cociente en el que el numerador tiene límite 0 y el denominador tiene límite 0. Eso no es posible generalizar. Ahí dice que el límite es 1, y ahora lo vamos a explicar por qué, pero no tiene por qué ser 1, puede ser, para esta función es 1, punto, ya está, no puede ser cualquier otra cosa, es 1. Para otra función que esté pensada como un cociente, el numerador tenga límite 0 y el denominador también, podría ser que el límite no exista, o podría ser que el límite sea más infinito, o podría ser que el límite sea menos infinito, o podría ser que el límite sea 4. Para este caso, podemos pensarlo por lo menos de dos maneras. Ya habíamos hablado de seno de x sobre x, y en realidad en general el seno de f de x sobre f de x, o el seno de g de x sobre g de x, con g de x tendiendo a 0, eso tiene límite 1. Esta expresión es exactamente la misma que esta, ambas se acercan a 0,
Entonces eso va a tener límite 1. También podemos usar L'Hopital, porque estamos en las condiciones del L'Hopital, así que podríamos derivar el numerador, derivar el denominador, y quizás, probablemente necesitamos aplicar dos veces L'Hopital. Bueno, eso habría que verlo, habría que chequearlo, a ver cómo funciona, pero bueno, ustedes si quieren, anímense por L'Hopital. La cuestión entonces es que este límite da 1. Conclusión entonces, f no tiene acentos verticales y tiene una asíntota horizontal de ecuación y igual a 0.